Los negocios no son perfectos. Y siempre tienes temas que tienes que ir avanzando y tienes que ir mejorando en el camino que estás llevando. Entonces ahí es justamente qué sé de mi cliente y cómo puedo ayudar a mi cliente a tener esta experiencia. Y hoy incluso en nuestro propósito ya nosotros no hablamos de cliente, hablamos de personas. Para mí ya voy más allá de un cliente. Yo no necesito una transacción para que tú estés dentro de mi propósito. Bienvenido a Way to the Top, donde cada quincena entrevistamos a las mentes más brillantes y visionarias de la industria del marketing, la innovación y los negocios. Recordaros que grabamos en la torre BBVA, piso 33 de Open Space. Muchísimas gracias por permitirnos grabar aquí. El día de hoy tenemos a un verdadero crack, Rafael Arroyo, director de marketing en Palacio de Hierro. Con Rafael hablamos de estrategias de marketing aplicadas a marcas de lujo. Le pregunté por qué apuestan tanto por la diferenciación dentro de su estrategia y cuidan al máximo detalle la experiencia del consumidor, donde siempre pretenden sorprender. Hablamos del trabajo con las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, y los retos que hay para conectar con ella, y las últimas innovaciones que vienen dentro de su industria. No te pierdas la entrevista porque nos dejan tips e insights de mucha calidad. Recuerda que puedes ganar una Alexa, lo único que tienes que hacer es participar en el giveaway que tenemos. Te dejo toda la información en la caja de descripción debajo de este vídeo. Y ahora sí, arrancamos el episodio de hoy. Este episodio es patrocinado por SafeCap. Invierte en el futuro y entra al mundo cripto. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy tenemos un verdadero crack del retail y de la industria del lujo y la belleza. Él es Rafael Arroyo. Rafa, ¿cómo estás? Juanjo, muy bien, feliz de estar aquí contigo. Bienvenido. La verdad que llevo esperando este momento 2 o 3 mesecitos, pero al final lo conseguimos. Muchas gracias por la predisposición. Contentísimo. Oye, no sé si has escuchado algún episodio previo, pero a nosotros siempre nos gusta romper el hielo con alguna investigación previa que hacemos del invitado o de la invitada. Y nos dimos cuenta por ahí que eres un campeón mundial de karate. ¿De dónde viene esa pasión? A ver, empecé a los 4 años, entonces empecé muy joven. El karate hoy en día, y suena un poco cliché, pero no me veo sin el karate. A mi comienzo fue algo muy familiar y ha sido así al resto de mi vida, que sí, cuando yo empecé hacía karate mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, todo era como muy familiar. Y de ahí el karate justamente te va desarrollando ciertas actitudes, skills, y te va mostrando cosas que probablemente si no tuvieses en un deporte o en algo muy disciplinado como karate o un arte marcial lo hubieses obtenido, ¿no? Entonces, desde muy joven ando con el karate. Te ayuda mucho a la disciplina. Empiezas a entender, después cuando empiezas a ver hacia atrás, en términos profesionales, toda esta parte de ir crecimiento, de tener coaches que te van llevando a tu mejor performance, cómo significa esa mejor performance, cómo psicológicamente te vas preparando, que eso cuando lo llevas a niveles competitivos justamente te hace profundizar mucho más en ti, fortalezas, oportunidades, qué debo hacer, todo ese gap, ese dolor que uno siente físico. A veces es difícil expresarlo cuando lo tienes en la parte profesional también. Entonces, justamente, esa pasión de karate me ha ayudado mucho a también entender esta área profesional, si se quiere, ¿no? Y esa era mi siguiente pregunta, porque nos hemos dado cuenta con algunas entrevistas que los hobbies, las pasiones de estas personas tan brillantes tienen una conexión directa con su rol laboral o profesional, ¿no? Y has hablado de disciplina y has hablado de compromiso. Sí. ¿Tú crees que también son esenciales en tu rol? Totalmente. Porque justamente vas aprendiendo mucho de ti mismo y eso te va enseñando cómo poder potencializar tu mejor versión, ¿no? Y esa disciplina, tener a alguien que te acompaña, que te va empujando a crecer y cómo te vas sintiendo cómodo dentro de la incomodidad. Y eso, por ejemplo, lo que te decía, físicamente a veces uno lo siente muy bien. Si tú cuando entrenas duro, es incómodo. Cuando tienes a alguien que te empuja más allá, es incómodo. Y te vas acostumbrando poco a poco que va pasando el tiempo porque entiendes el proceso. Cuando uno empieza la carrera profesional, no lo entiende inmediatamente. Oh, ¿esto qué pasa? Y cuando empiezas a hilar
bien y entenderlo te va ayudando mucho. Y también creo que cuando lo tomas desde muy joven, te forja un poco el carácter. Te va llevando a las cosas que tú puedes ir desarrollando como persona. Y ahí te ayuda mucho en la parte profesional. Entonces, una pasión que llevo toda mi vida, sigo entrenando. Es algo que, lo que te digo, no me veo sin el karate. Sí, el karate desde los 4 años, wow. Sí. ¿Quién lo diría? Rafa, tienes más de 25 años de trayectoria. O sea, tienes unas bases súper sólidas en el área de marketing, de la publicidad. A lo largo de la entrevista vamos a ir tirando de algunos hilos. Perfecto. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a esto, no? A ver, desde el inicio, no. Marketing siempre es muy atractivo. Hice mi carrera en administración de empresa. Mi tesis la hice en un relanzamiento de producto muy marketing, muy específico. Y justamente era porque una de mis mejores amigas de la universidad trabajaba en L'Oréal y ella trajo todo este relanzamiento de Polo Sport en aquel momento. Hicimos esta tesis y de ahí entonces sale el que hay una oportunidad en L'Oréal y entro como becario. Entonces empiezo mi carrera en Lancôme, en la parte de división de lujo de L'Oréal y en marketing. Entonces no es como, sabía que iba a ser marketing, pero una vez que llegas ahí y ves toda esta magia y ves el poder que tiene atrás la comunicación, para mí parte del marketing es el arte de la venta. Y cómo logramos esa magia, si se quiere, ¿no? Entonces ahí sí hubo una atracción, si se quiere, muy fuerte. Igual en mi carrera después tomé diferentes cargos, diferentes departamentos, diferentes divisiones que también fueron como construyendo puntos de vista y experiencias muy importantes para mi futuro. Sin embargo, en ese momento que toqué marketing sí es muy apasionante. Oye, dentro de tu carrera has trabajado en compañías transnacionales súper importantes. Siempre en la industria de la belleza o de la cosmética, ¿no? ¿Cómo fue el llegar a la industria del retail para trabajar con marcas de lujo? O sea, la más premium de esa industria, ¿no? De ese mercado. Sí. A ver, para mí, primero trabajar en Palacio de Hierro es un honor. Es una responsabilidad muy grande también por un heritage de marca muy profundo. Y el Palacio de Hierro permite un desarrollo que cuando estás normalmente en las empresas transnacionales, tú implementas estrategias, ¿no? Pero la estrategia más importante viene de headquarter. Mismo si, porque en Venezuela producíamos publicidad y todo, produces mucho la línea, si se quiere. Una de las cosas que tiene el Palacio de Hierro hoy, que abre esa capacidad de que somos nosotros quien está desarrollando la estrategia desde la oficina de Polanco. Eso es alucinante. Eso te abre un campo también de acción y de disfrutar, si se quiere, lo que estás haciendo en la acción que haces, muy, muy importante. O sea, no aplicas estrategias que ya te vienen como diseñadas de arriba, sino que diseñas, las bajas, las operas. Exacto. No, es un reto. Es brutal. Ojo, eso es muy importante. Aquí estamos hablando de probablemente cosas de Rafael. Sin embargo, estos son equipos. O sea, no es que Rafael va y decide. Son grandes equipos de gente muy preparada, muy profesionales, que va desarrollando todas estas estrategias y todos estos planes de acción. ¿Sabes que para mí el marketing, la mercadotecnia, la publicidad, creo que los últimos años que estamos viviendo son apasionantes? Previo a la entrevista estamos comentando todas las innovaciones que están llegando a la industria y cómo se están testando, experimentando, sacando conclusiones, optimizando y relanzando de nuevo. Que de nuevo vamos a ver eso un poquito más adelante. Sí. Pero me llama mucho la atención, hasta ahora en el podcast nadie ha venido de la industria del retail y hoy quiero aprender muchísimo contigo para poder trasladarlo también a la audiencia, ¿no? A ver qué sacamos. Sí. Oye, ¿cuáles son los dos mayores retos que tú te encontraste cuando llegaste a la industria del retail, en este caso a Palacio de Hierro, bajo los objetivos que a nivel estratégico y de largo plazo que tenía la compañía? A ver, la departamental tiene probablemente dos retos muy importantes como negocio. Uno es que es un negocio muy profundo. Por ejemplo, cuando yo estaba en L'Oréal, es cosmético. Masivo, lujo, dermocosméticos, pero es cosmético. O sea, tienes una categoría específica que estás desarrollando con canales de distribución, todo. Cuando estaba en Richmond, es productos en lujo, en ese caso era principalmente relojería. Cuando llegas al Palacio de Hierro, tienes desde churros hasta Hermès.
tienes una magia muy profunda, tienes muchas categorías. Entonces la profundidad de negocio es increíble. Eso también lo hace, o sea, como reto lo hace muy interesante. Y es un reto que justamente una vez cuando entras dices como, wow, esto sí está increíble, ¿no? Y esa profundidad es un reto permanente de cómo tú desarrollas el negocio. Y la segunda, en términos de retail departamental, justamente es una plataforma de venta que hoy en día necesita ir renovándose a una velocidad mucho más rápida que probablemente otras cosas, porque está cambiando tanto el mercado que tiene que transformarse permanentemente para poder seguir siendo relevante. Y eso probablemente, seguro más adelante lo profundizaremos, pero sin embargo, son los dos grandes retos que cuando llegas te das cuenta que lo tienes en la mano y que tienes que estar ahí muy presente para poder seguir desarrollando el negocio. Pero estas transformaciones, estos cambios permanentes dentro de la industria y más la parte departamental también viene por cambios en los hábitos del consumidor. Sí. De alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo crees que cómo ha evolucionado estos hábitos de consumo? Porque hay diferentes tipos de consumidores. Entiendo que vosotros trabajáis con diferentes targets y arquetipos. Sí. Ojalá podamos hablar más adelante de esto. No sé si nos dará tiempo. Pero sí, nosotros sí estamos viendo que todo está cambiando y que el uso o el consumo por parte de las personas está cambiando radicalmente, sobre todo a partir de la pandemia. Sí. ¿Cómo habéis vivido esa transformación, esos cambios? A ver, tienes ciertos puntos que son muy importantes que el consumidor hoy ha cambiado radicalmente. Hay una parte que es el conocimiento. Uh-huh. Hoy tienes un consumidor que conoce mucho más, que espera mucho más. Otro punto, y ahí probablemente es uno de los retos más importantes, la velocidad. La expectativa de respuesta que tienes sobre el negocio. Entonces, esas dos te pone en una posición ya bastante interesante. Y con el tiempo, y esto ya se lo llevas a consumidores más de lujo, es la sorpresa. Uh-huh. Cada vez es más difícil sorprender a un consumidor. Y esto viene también con la globalización. En relojería o en autos de lujo, si hace 15, 20 años yo te preguntaba, oye, ¿cuántas veces en tu vida has visto un Lamborghini? ¿O cuántas veces has visto un Pactec, Acta, Complicación, Gran, lo que sea? Probablemente diría, oye, nunca, o uno. Hoy en día abres redes sociales y tienes 25. Uh-huh. Entonces, esa parte de sorprender con productos, con experiencias, también es un reto porque cada vez los clientes saben, entienden, conocen más de todo y aparte tienen la expectativa de una velocidad de regreso muy, muy rápida. Definitivamente. Sabes que previamente a la entrevista estamos hablando de que el propio consumidor está sometido a miles de impactos publicitarios al día, que es muy difícil la retención de marcas y más difícil aún si queremos estar en el top of mind, ¿no? Para los que no sepan, el top of mind es tener a la marca siempre en los primeros lugares cuando estás pensando en satisfacer pues algo, ¿no? Bueno, eso creo que es muy difícil y las marcas invierten mucho dinero en diferentes estrategias on-off para poder conseguirlo. Correcto. Creo que Palacio de Hierro ha superado o está superando un reto muy interesante que es cómo una marca como Palacio de Hierro, tan emblemática, sigue estando en el top of mind de la gente, de ciertos targets, y cómo eres capaz de tener una diferenciación muy clara y seguir potenciando esa aspiración en la audiencia, ¿no? Creo que no es fácil. No sé si no sé si tú tienes ahí dentro de tu estrategia 2 o 3 consejos que has aplicado y que sí te han funcionado para lograr que todavía Palacio de Hierro sea tan fuerte y esté en ese top mind con tanta relevancia en su público. Sí. A ver, creo que algo que es muy importante, los equipos de marketing deben de traer el crecimiento a través de la diferenciación. Entonces,
algo que es radicalmente esencial es tener claridad. Claridad de quién eres como marca, ¿verdad? ¿Cuál es tu posicionamiento de marca? Y ser lo que eres. Y no querer ser probablemente lo que no eres. Y eso debería estar detrás del propósito de la marca. Entonces, un punto que creo que todo el mundo que lleva un plan de marketing, o que lleva una marca, o que lleva una empresa, debe tener muy claro cuál es su propósito. ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué me paro en las mañanas, no? Después, tener estrategias bien definidas, bien específicas. ¿Y qué significa cada eso? ¿Qué te pones en la estrategia? ¿Y qué son los planes de acción que debes tener detrás de esto? Esta claridad te va a ayudar mucho a entender el plan de acción, ¿ok? Y lo otro para mí es adaptación y transformación. Hoy en día, la transformación y la adaptación a los nuevos retos, a las nuevas necesidades, tiene que ser de forma casi inmediata, por la velocidad que estamos viviendo del mundo. No puedes esperar. Me acuerdo cuando estaba en marketing en L'Oréal hace unos cuantos años, recibíamos una vez al mes nuestro reporte de Nielsen, hacíamos toda nuestra investigación, veíamos, hacíamos nuestro plan, reajustamos y todo. Hoy en día lo hacemos al día. Al cierre diario. Al cierre diario ya vas monitoreando qué pasó y qué tienes que ajustar. Hoy en día de repente usas ciertas tecnologías, ciertos canales que te dan un resultado increíble, en 6 meses no está funcionando. Entonces, esa diferencia es enorme. Pero justamente la primera parte es la misma base de siempre. Sí. Tener muy claro quién eres, cuáles son tus diferenciadores, cuál es tu propósito y tener un plan estratégico muy claro. No, definitivamente. Oye, Palacio de Hierro no es una marca masiva. No va a la base de la pirámide. Tiene nichos muy bien definidos, que yo creo que es parte de su éxito, ¿no? Que conocen muy bien, con un buyer persona, seguramente que tendréis para cada target. Y eso ayuda mucho a la hora de comunicar y de el arte de la venta, como bien decías al inicio, ¿no? Me llama mucho la atención la estrategia de fidelización, de lealtad que tenéis, porque yo creo que es clave en una marca como Palacio de Hierro. Cuéntame sobre ella. A ver, algo esencial y muy importante tiene que ver con el mindset de tener el cliente al centro. ¿Y qué significa esto? Si ves un poco la evolución de la industria de retail, de marcas, las primeras soluciones eran basadas a la necesidad del negocio. Después fue muy enfocado al producto. Hoy todavía muchas marcas, sobre todo de lujo, mantienen un poco esa aura a través del producto. Y hoy en día es el cliente. La solución debe estar hacia el cliente. Ahora tienes algo que es toda la data que el cliente da, y eso, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo analizas para tomar decisiones? Y cómo realmente entiendes lo que él quiere para darle lo que él necesita. Sin embargo, lo que no tienes es la sorpresa, es lo que él no sabe. Okay. Y parte de la fidelización justamente es seguir sorprendiendo al cliente, que encuentre experiencias que solo puede conseguir en el Palacio de Hierro. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos Noches Palacio. Solo nosotros podemos hacer Noches Palacio. Eso nos diferencia. Tienes shows, música en vivo, un high energy, una felicidad dentro del proceso de compra. Entonces eso es el tipo de herramientas que nos ayuda a fidelizar al cliente. Realmente me esfuerzo mucho en que tú tengas una experiencia memorable que trascienda en el tiempo. Y eso lo ha hecho Palacio de Hierro de hace muchos años. Palacio de Hierro ha invertido mucho en posicionamiento en marca, en cómo crear estas experiencias en tienda. Nuestras tiendas son tiendas locales y se desarrollan y se construyen alrededor de la localidad, lo que es referente a la localidad, lo que es importante para los locales de esa área. Entonces, cada tienda que tú vas va a ser diferente, va a tener una inspiración y una historia diferente. Justamente para nosotros nos interesa mucho poder conectar con nuestro cliente. Entonces, para mí, parte de eso viene con la fidelización. Después tienes muchos layers abajo de planes de fidelización, cómo tú ayudas también a esta experiencia que creas en el consumo, cómo la acompañas con herramientas también para el cliente, desde crédito hasta puntos, hasta muchas cosas que pueden pasar para atrás. Ahora, como marca de lujo, algo que es muy importante,
que no debemos perder de vista, que las marcas de lujo deben de construir valor. Y el valor se construye hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de buscar descuentos y menos precio justamente no está para el lado donde nosotros estamos en crear experiencia y crear valor para el cliente al momento que va a hacer nuestra compra. Rafa, para tú poder hacer todo esto, tú tienes que conocer muy bien al cliente. No sé si tenéis estrategias de captación o lo que llamamos en la industria de First Party Data, que te permite conocer mucho más al cliente, cruzar variables, cruzar intereses, para saber cuáles son los productos, los nuevos servicios que el cliente no sabe ni siquiera que le interesan, pero vosotros veis que por su nivel de consumo, en volumen, tamaño, en frecuencia, etcétera, que creáis. ¿Vosotros ya tenéis una estrategia de First Party Data que os ayude a hiperpersonalizar toda esta experiencia y generar sorpresas? Porque no es fácil sorprender al cliente continuamente. Sí. A ver, tienes varias cosas, ¿no? De la parte de sorpresa. Sí. Justamente la sorpresa, hoy no hay una data que te va a decir lo que va a venir. Ya. En el sentido de la sorpresa no sabes porque te va a sorprender, por eso no lo conoces. Entonces la sorpresa más es toda la investigación que hacemos, qué está pasando alrededor del mundo. Tenemos agencias también que nos acompañan en la parte creativa de cómo ver más allá de lo que hoy tenemos, y de ahí, siendo el Palacio de Hierro, qué son las cosas que debemos hacer. Entonces sí hay unos equipos muy especializados que logran traer justamente estas nuevas experiencias que hoy probablemente no estamos ni siquiera hoy nosotros pensando, ¿no? Y es cómo ves hacia el futuro de esto y cómo sorprendes y qué son las cosas que hoy deberían estar pasando que no están. Ese por una parte. Después tienes todo el comportamiento que hoy sí conoces. Y de ese comportamiento, cómo vas entendiendo cada uno para poder dar lo que necesita y poder ir corrigiendo también. Porque justamente, como tú conoces, los negocios no son perfectos. Y siempre tienes temas que tienes que ir avanzando y tienes que ir mejorando en el camino que estás llevando. Entonces ahí es justamente qué sé de mi cliente y cómo puedo ayudar a mi cliente a tener estas experiencias. Y hoy incluso en nuestro propósito ya nosotros no hablamos de cliente, hablamos de personas. Para mí ya voy más allá de un cliente. Yo no necesito una transacción para que tú estés dentro de mi propósito. Que nosotros queremos traer justamente experiencias únicas de lujo como propósito. Entonces de ahí vamos mucho más profundo y qué puedo tener como información para poder darte. Y de ahí, bueno, habías hablado algo de arquetipos, tienes segmentación, tienes personalización y tienes arquetipos. Arquetipos es muy, muy interesante, y esto lo vi una vez, me pareció genial, es si tú piensas en un target, hombre de más de 70 años, inglés, que tiene ciertos conceptos demográficos, y te ponen una foto, puede aparecer dos fotos. Puede aparecer el rey Carlos o Ozzy Osbourne. Y si piensas en consumidor, son justamente dos consumidores muy diferentes. Entonces, ¿qué significa esto cuando hablamos de arquetipo? Significa de comportamientos de consumo. Y ese comportamiento puede variar. Por ejemplo, una persona que está casada no se comporta igual que una persona que está soltera. Y pueden tener la misma edad, haber nacido en el mismo día, en el mismo pueblo, o sea, tienes demográficamente unas características similares, sin embargo, tu comportamiento puede ser muy diferente. Y justamente cómo logramos entender eso para poder darle todo lo que él necesita en el momento que lo necesita. Entonces, por eso esa personalización, si se quiere, viene más por estos comportamientos. Ok. Hablaremos algo más adelante sobre qué herramientas utilizáis para eso, porque, como bien sabes, en el podcast también queremos entender con más detalle qué hace que trabajéis de forma tan exitosa, ¿vale? Hace unas semanas tuvimos una entrevista con Eleazar Santos. Él es director de Media y Digital de Latinoamérica para Unilever, o sea, marcas de gran consumo. Y nos contaba también sobre una evolución muy fuerte que está viendo en los últimos años, más que en los últimos 50 años, ¿no? Y cómo todo estaba cambiando a una celeridad que bien comentabas tú al inicio. Él forma parte de la comunidad LGBT. Y en la entrevista hablamos de inclusión. No solo en la industria del marketing, sino también cómo las marcas están abordando pues todo esto, ¿no? Respecto a los estereotipos, a los paradigmas, que están cambiando radicalmente. Ya no eran
ya no son los que eran, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo has visto también esta transformación dentro de la parte de retail? Sí. Creo que lo importante en términos de cultura es cómo no hacemos énfasis en lo que nos separa, sino cómo logramos enfocarnos en lo que nos une. Y de esa base, cómo culturalmente nos tratamos con respeto, con comunicación, cómo conectamos y cómo nos unimos en una misma conversación. Creo que esa parte es muy importante. Y creo que ha evolucionado porque justamente culturalmente cada vez tenemos más respeto por la inclusión. Porque la inclusión es bastante amplia en el tema que podemos decir. Incluso tú y yo no somos mexicanos. Eso es inclusión también. Definitivamente. Rafa, me encantaría abrir un nuevo melón, como yo llamo en la entrevista, que es cuando hacemos como un cambio de bloque, de tema. Hoy en día la digitalización nos está absorbiendo completamente y estamos intentando implementarla en todos lados, ¿no? Dicho eso, ¿qué innovaciones has visto tú o has implementado tú en tu rol dentro de Palacio que hayan hecho cambiar el modelo de negocio dentro de la compañía? A ver, creo que es importante por lo que venimos hablando y no hemos tocado el tema. Hoy estamos viviendo uno de los cambios, de los momentos con el cambio más importante histórico que vamos a vivir probablemente en los próximos no sé cuántos años. Podemos comparar este momento con la llegada de la electricidad. Podemos comparar este momento con la llegada de Internet. Estamos hablando de inteligencia artificial. Esto llegó a cambiar totalmente el juego. Este punto otra vez, pensemos probablemente cómo funcionaba el mundo antes de Internet y cómo funciona. Justamente va a ser un breakthrough tan poderoso como esto. Entonces esto está cambiando radicalmente toda la forma como podemos desarrollar los negocios, la profundidad, la velocidad con que podemos hacer y la finura, si se quiere, cómo se empiezan a hacer mucho más las cosas. Y quien lo entienda y lo sepa desarrollar de la forma correcta y positiva, va a tener una ventaja competitiva con respecto al resto del mercado. Del mercado. Oye, ¿qué dos proyectos grandes basados en inteligencia artificial estáis utilizando hoy dentro de Palacio? A ver, el Palacio de Hierro, la inteligencia artificial per se no es el fin. Lo utilizamos como herramienta o como actor de nuestros objetivos a alcanzar. ¿Okay? Entonces, para nosotros no es el proyecto de inteligencia artificial, es cómo logramos habilitar estas herramientas para lograr los objetivos que queremos. Entonces, por ejemplo, hoy, dentro de muchas cosas, parte de la personalización que podemos hacer, por ejemplo, toda la parte de predicción de posible compra, eso ya viene hoy con inteligencia artificial. Hoy estamos trabajando en un proyecto muy importante que se llama CDP, que es un Customer Data Platform, donde el concepto aquí es poder unir toda nuestra base de datos, crear un cliente único, poder crear un CLV, que es un Customer Lifetime Value, que podamos hacer seguimiento para ser mucho más fino en términos de comunicación y cómo yo logro ser mucho más preciso hacia Juanjo, entendiendo qué son lo que Juanjo necesita, quiere, requiere, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese probablemente es uno de los proyectos de marketing, que no es de marketing, es de la empresa, pero que es muy, muy importante en términos conceptuales, si se quiere. Y de resto estamos trabajando en diferentes niveles para tener diferentes respuestas donde la inteligencia artificial nos está ayudando. Ok. Oye, actualmente están llegando muchas estrategias más innovadoras de que a lo normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Y en el área de marketing, pues bueno, pasamos de utilizar los famosos influencers, que ya tienen mucha inteligencia artificial detrás, proyecciones, predicciones de métricas, incluso generación de ideas y conceptos, a user-generated content, metaversos, la creación de colecciones basadas en NFTs para hacerlo mucho más exclusivo. Nos están llegando muchas estrategias innovadoras que, sobre todo, las grandes marcas
de lujo están comenzando a implementar? Ahí me encantaría que me contaras algún caso de éxito donde hayáis aplicado alguna herramienta o innovación de este tipo que haya sido un antes y un después dentro de Palacio. A ver, como parte de nuestra estrategia tenemos un segmento, una parte de nuestro foco en implementaciones de nuevas tecnologías, pero no tecnología o nuevos formatos, nuevas cosas que hay, donde podamos experimentar, donde podamos ver si funciona o no. Lo interesante de esto justamente es que algunas funcionan y otras no, ¿verdad? Ahora, esto que preguntas es una pregunta bastante profunda, porque depende mucho de muchas cosas, de cuál es el objetivo que estamos buscando, qué es el target que queremos, cuál es el resultado final que estamos teniendo. Entonces yo diría ahí, en términos de hoy en día, es tener un plan full funnel que va a ir atendiendo a las necesidades que tengas por promoción. En términos digitales, probablemente hoy nosotros tenemos Own Media, y esto lo digo porque cada uno, así tengas una empresa chiquitica, puedes ir viendo cómo eso lo vas manejando, ¿verdad? Toda la parte de redes sociales tiene que tener también un plan por plataforma, qué hace cada plataforma para la empresa, para la organización, y cuáles son los resultados que estoy buscando, qué audiencia estoy buscando, porque justamente si te mueves de Facebook a Instagram, a TikTok, probablemente la audiencia va a cambiar mucho, el mensaje que quieres va a cambiar mucho. Todo el plan de influencer sí es muy importante, como justamente hoy también estamos desarrollando nuevos KPIs que nos ayudan a entender cómo tener ese retorno que estamos buscando, ¿no? Y cuáles son más relevantes o no. Después tienes toda la parte de medios digitales que otra vez vienen, resalen, van variando y varían mucho, pero por ejemplo hoy en día un addressable TV no está funcionando muy bien y entonces algo que cada vez estamos como experimentando más y vemos que la respuesta está muy buena. Y por último diría que esto es probablemente una de las cosas que más hemos fortalecido toda nuestra estrategia semi-SEO como un global, o toda la parte de búsqueda, si se quiere, es algo que estamos cada vez más profundizando. Y creo que ahí también hay un punto muy, muy particular a desarrollar que nos va a ayudar mucho a cualquiera que tenga cualquier tamaño de negocio a poder ser parte de la conversación de lo que está ocurriendo, ¿no? Interesante. Al final es una estrategia como lo han implementado muchas grandes compañías globales basadas en OKRs, ¿no? Entonces, tenemos muy claro cuál es el objetivo madre, los subobjetivos y qué acciones tácticas o estrategias que tenemos que desarrollar para que todas sumen para llegar ahí, ¿no? Totalmente. Está muy interesante. Tenemos que hablar post-entrevista. Oye, creo que uno de los retos que tienen los retails, las departamentales, es la experiencia del consumidor. Sí. Y para Palacio, si cabe, aún más. ¿Cómo está vuestra estrategia de omnicanalidad? Que creo que es uno de los grandes retos que hemos tenido. Y aún más, si tenemos en cuenta una gran tendencia que está llegando de Estados Unidos y está llegando rapidísimo y fortísimo, lo estás viendo en todos los eventos de marketing, que es el retail media. Sí. A ver, otra vez, creo que por la parte de retail media es algo que está saliendo, hay que irlo entendiendo cómo se traduce eso al Palacio de Hierro. En términos de omnicanalidad, para nosotros la omnicanalidad es que el cliente se pueda mover sin fricción en cualquier punto de contacto con el Palacio de Hierro. Si tú entras a la red social, si tú entras a mi página web o si vas a alguna tienda, que tú puedas moverte de la misma forma y que la experiencia sea una experiencia del Palacio de Hierro. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también cada uno tiene que entender, si bien la omnicanalidad tiene un concepto, pero qué significa eso para cada una de las organizaciones. Porque justamente cuando empiezas a hablar con diferentes personas, con diferentes organizaciones, cada uno te puede dar qué significa la omnicanalidad para ellos. Entonces, para nosotros significa eso, entendiendo el journey que hoy puede tener un cliente. Hoy fácilmente tienes un cliente que ve algo por redes sociales, se mete a ver sus características por nuestra página web, va a la tienda a probárselo y lo termina comprando por WhatsApp. Eso hoy existe. Entonces, ¿cómo logro, como el Palacio de Hierro, que él se pueda mover sin ningún tipo de frontera ni fricción dentro de todo eso y que todo tenga la consistencia para ese cliente? Es el santo grial, lo que acabas de decir. Pero es lo que pasa hoy. Sí. Es justamente eso que te describí, hoy ocurre. Sí. O te llega
un input mío a través de algún medio, o newsletter, y tú dices, wow, esto me gustó, y lo ve, pero quiero irlo a tocar, vas y lo tocas, pero me regreso a la página y lo compro, ¿sabes? Eso hoy ocurre. Entonces, para nosotros esa es la omnicanalidad. En términos de omnicanalidad, igual que la digitalización, para mí, y esto lo toco porque tiene mucho que ver, es un mindset. Y es un mindset de uso de data, de agilidad, de toma de decisión. Es importante porque a veces tratamos de poner conceptos rígidos en acciones, pero si no lo entiendo cómo se traduce a lo que yo estoy haciendo, se hace mucho más complejo. Definitivamente. Y a ver, y otra cosa, es un camino que se va construyendo, no es como, llegué, estoy. No, eso va a ser muy, muy, muy avanzando. Y lo que retail media, nosotros tenemos una visión muy clara de qué significa retail media para nosotros y cómo la queremos desarrollar. Y ya después lo que tenemos que ver es la capacidad que tendremos para el crecimiento como negocio en retail media. Sabes que yo creo que es algo que va a entrar con mucha fuerza. En Estados Unidos se está viendo siempre, a México y a Latinoamérica siempre nos llega unos añitos después. Cuando ya se ha testado bien en Estados Unidos no llega acá. Pero sí creo que va a ser algo donde tenemos que poner mucho foco y atención en los próximos años. A lo mejor no sirve para todas las marcas y todos los retailers, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es correcto. Pero sí que creo que tenemos que poner mucho foco en eso porque va a cambiar el plan de medios o el plan de marketing tal y como lo conocemos hoy en día. Totalmente. Rafa, otra cosa que te quería preguntar para saber cómo lo habéis vivido vosotros dentro de Palacio. Creo que ha habido un antes y un después en el desarrollo digital de cualquier departamental a partir de pandemia. Sí. O sea, todo empujó o presionó para que todo se desarrollara más rápido para compensar de alguna manera lo que estaba pasando, que era no se pueden abrir las tiendas o las personas no pueden ir a tiendas físicamente a comprar, pero necesitan seguir consumiendo, quieren seguir consumiendo, y es el desarrollo del e-commerce y todos los servicios que están alrededor del e-commerce. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? A ver, para nosotros, nuestra tienda digital es justamente una tienda. Y el concepto de nuestra tienda es cómo yo te llevo todo este poder de mi tienda al digital. Y eso significa experiencias. Eso significa servicios. Entonces, en términos conceptuales, es lo que estamos desarrollando. Y para nosotros, por supuesto, es un canal muy, muy importante que cada vez tiene mayor importancia. Ahora, hablabas de omnicanalidad. Y justamente uno de los objetivos es tener clientes omnicanales. Y sabemos que cada cliente omnicanal es mucho más potente como cliente que un cliente que va a tienda o a digital solamente. Entonces, parte de eso es cómo fortalecemos nuestra experiencia dentro de nuestro sitio y cómo ese sitio le logra llegar a esta experiencia completa de tiendas. Como yo, si es galas, como yo vivo esa experiencia en mi espacio digital como en mi espacio físico. Digo, el físico vas a escuchar música, te vas a tomar una champaña, vas a tener un show muy impactante que lo estás viendo. ¿Cómo eso yo lo traduzco en digital? ¿Cómo esa magia también te la puedo poner en digital? Y para nosotros justamente es uno de los retos que estamos trabajando muy fuerte. El Palacio de Hierro ha invertido en los últimos par de años, que es donde yo entré hace 2 años, ha invertido mucho en lograr prepararnos para todo lo que viene. Y eso viene con personas muy capacitadas, profesionales muy buenos en poder decir, ok, esto es todo lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo que tenemos. Y otra vez, muy importante, el objetivo no llegas. O sea, no es una meta que dijiste, llegué. Eso eventualmente va a ir moviéndose, y moviéndose, y moviéndose. Y si eres ambicioso, nunca llegas. Ya, definitivamente. Oye, ya una pregunta ya más curiosidad mía. Hay un par de tendencias que está creciendo mucho en Asia, en Europa. Ya sabes que lidero un hub de innovación y tenemos muchas tecnologías aplicadas para el área de marketing de allá. Me gustaría entender cómo estáis adaptando o estáis abiertos a probar tecnologías que ayuden a la venta online, como lo que estamos hablando ahora, como el live streaming shopping o incluso el metaverso. A ver, hoy metaverso, nosotros como marca mexicana no le estamos viendo valor como marca mexicana.
entiendo marcas de lujo porque lo hacen como lo hacen y todo. Hoy en día nosotros en este momento no creemos que no va a traer un valor al cliente. Otra vez, si tienes el cliente en el centro es ¿qué estoy haciendo para la experiencia del cliente? Hoy el metaverso pensamos que no está ahí. Muy probablemente el metaverso va a regresar otra vez como tema importante y relevante. En ese momento probablemente lo veremos, ¿verdad? Toda la parte de live shopping o cómo vender en línea en el momento con ciertos impulsos, venimos haciendo pruebas y lo venimos explorando, pero justamente como una estrategia completa. No es esto solamente, sino es cómo esto me complementa hacia lo que quiero ver. Y lo otro que creo que es muy importante es cuando tú estableces estrategias y planes de acción, es dónde está tu 80-20. ¿Qué me va a traer el 80% de mi resultado con el 20% de mi esfuerzo? Y justamente ahí es donde live shopping a veces se puede quedar un poco corto. Claro y práctico. No, me queda clarísimo. Oye, decías, y lo hemos comentado a lo largo de la entrevista, que todo viene muy rápido. Están habiendo muchos cambios en la industria, en los hábitos del consumidor, Sí. pero también en las propias marcas, ¿no? Sí. Con las que trabajáis dentro de Palacio. ¿Cuáles crees que sean los próximos retos dentro de la industria del retail departamental para los próximos 10 años? A ver, uno, lo hemos hablado, es cómo sigue siendo relevante. Hoy sabemos que los clientes tienen una sobresaturación de impactos. Eso hace que cada vez se recuerden menos de marcas, de que cada vez sean menos fieles a las marcas que antes eran fieles, tienen mayores ofertas. Entonces justamente es qué tienes que seguir haciendo para ser relevante. Cómo te vas renovando y cómo vas innovando dentro de tu mercado, lo que tienes que hacer. Cómo sigues sorprendiendo a tu cliente. Eso es un reto importante que tiene que tener un pensamiento para poder lograrlo. Si haces lo que sigues haciendo hoy, mañana no te va a servir, ¿verdad? Hay un punto que no lo hemos hablado, que es esencial hoy en día, que es el tema de las generaciones. Entonces, ¿cómo empiezas a hablarle a nuevas generaciones? Hoy, como retail, uno de los retos más importantes que tenemos es, ahorita con la generación Z, pues, ok, ¿cómo le hablo? Pero para hablarle tengo que conocer. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué estás esperando de mí? ¿Cómo empiezo a hablarte hoy para que sea mi cliente mañana? Y eso ya empezamos a hacer un montón de cosas para invitarlos a la tienda otra vez como personas, no como clientes. No te invito para que vengas a consumir. Vengo para que quiero que me conozcas y yo te quiero conocer a ti. Una de las cosas geniales de la generación Z que viene con una amplitud de comportamiento genial. Es decir, el Z hace todo. Compra en físico, compra en digital, se reúnen amigos, compra de segunda mano, todo. O sea, y están abiertos todos. Es el que te dice, yo te doy toda mi información, pero quiero personalización. O sea, quiero que me hables a mí. Entonces, el entender las nuevas generaciones siempre va a ser un reto. Con estas generaciones es cómo nos adaptamos también y cómo les doy lo que están esperando para que sean también parte de mi conversación. Y otra vez, ahí creo que cómo la inteligencia artificial hoy nos coloca como una herramienta que nos ayuda y tener muy claro cuáles son nuestros diferenciadores. Otra vez, para mí marketing debe traer la diferenciación que va a traer el crecimiento. Qué interesante, ¿eh? No, ya sabía, yo me esperaba que iba a ser una entrevista así donde iba a aprender mucho. El tema de la generación Z creo que es muy interesante, pero también muy complejo. Porque, si recuerdas, no hace tantos años, 20, 25 años, teniendo X spots en televisión, apareciendo en algún programa con alguna cortinilla, etcétera, pues ya tenías una presencia, llegabas a una parte de población brutal. Hoy en día, tu estrategia de marketing está súper mega fragmentada. Totalmente. Porque es la única manera de poder llegar y comunicar de una manera tan personal, tan directa, ¿no? Sí. Por eso creo que es muy complejo y que es un reto, porque al final usan muchas plataformas, muchas herramientas que te dan insights diferentes, que se tienen que unir en KPIs y luego ver y tomar conclusiones, ¿no? O sea, Digo, si sería fácil lo haría cualquiera. exacto, eso es cierto. Mira, de alguna manera eso me da tranquilidad también. De que se valora mucho más lo que hacemos. Sí. Amigo, estamos terminando la entrevista. Me lo estoy pasando pipa, pero
cuando pasamos de 1 hora, la gente dice, pues está intenso, pero prefiero que haya una segunda antes de continuarla. Vale. Entonces te buscaré en una segunda. Ok. Generalmente para terminar la entrevista queremos más apertura del invitado o de la invitada, ¿vale? Queremos saber realmente que el llegar a donde habéis llegado y el afrontar los retos que tenéis no es fácil, y muchas veces ha sido porque habéis tropezado en algún momento en el camino y habéis vivido alguna experiencia fuerte, delicada, que os ha hecho tocar suelo y dar un salto sustancial para arriba. ¿Cuál ha sido la tuya? A ver, creo que lo importante de lo que compartamos justamente son los aprendizajes. Uh-huh. Y a veces, y eso me ha pasado a mí, cuando estás en el proceso no estás viendo el aprendizaje, solamente estás viendo el dolor, Uh-huh. ¿sabes? Soy venezolano, Uh-huh. entonces mi carrera la empecé justamente entrando a Chávez. Uh-huh. Entonces viví momentos bastante profundos en negocios muy, muy ambiguos, donde había un tema sociopolítico muy complejo, pero con una economía creciendo porque había un barril de petróleo muy alto, donde necesitabas tener escenarios desde expansión de crecer 2 dígitos o 3 dígitos a qué pasa si mañana tenemos que bajar la mitad de toda la operación. Entonces, eso te va enseñando también mucho de esa resiliencia, de esa adaptabilidad, de esa agilidad, hasta de fe, de que las cosas bien hechas van a tener buenos resultados. Esa disciplina, esa constancia. A veces uno da por sentado el estar, el aparecer. Esa accountability es muy importante del día a día. O sea, a veces uno piensa en las grandes odiseas, como que una cosa que ocurrió, esa cosa está sumando de muchas pequeñas cosas que pasaron antes. Por supuesto, el haber decidido de irme de Venezuela en un momento fue un breakthrough mío muy importante y una decisión importante donde tuve un aprendizaje importante. Pasé por Panamá, con un mercado muy enfocado a toda Latinoamérica. Eso también vino con momentos muy profundos de reflexiones sobre qué hacer, cómo hacer, todo. Y después, bueno, logro llegar a México con Richmond, y de ahí también viene como una etapa diferente de mi carrera. Entonces, para mí el tema de esos retos importantes es qué aprendemos y qué nos construye. Y justamente si me caigo 7, me paro 8. Y el construir en silencio eventualmente te permite el mostrar en público. Eso tenemos que entenderlo. Hoy no es todo lo que voy a hacer hacia afuera, justamente es lo que estás haciendo adentro. Lo que la gente no está viendo es lo que estás construyendo. Y esos retos difíciles que a veces te doblegan en un momento dado es, ok, aquí ¿qué va a sacar eso de mí? ¿Va a sacar mi mejor versión o mi peor? Entonces, normalmente hay 3 cosas que uno está tomando decisiones y que eso va a construir el futuro. Tú construyes en base a el foco que le das a las cosas, el significado que le das a eso que ocurrió, dónde te quieres enfocar y qué vas a hacer al respecto. Y esto lo tomo de Tony Robbins, que soy fan número 1 de él. Justamente es cómo eso logras tú entenderlo, concientizarlo y decidirlo. La misma persona puede tomar la decisión de qué significa esto para mí, en dónde me quiero enfocar y qué voy a hacer al respecto. Wow, qué profundo. Mil gracias por la apertura. A ustedes. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, como te decía. Me gustaría, de tu punto de vista, saber cuáles son las evoluciones finalmente que vienen, no ni siquiera en el área del marketing, o sea, del departamental, sino a nivel área de marketing, que nos vienen para los próximos 20, 30 años. O sea, vamos a futurear un poco. Sí, a ver, lo hablamos. Hoy estamos viviendo un momento increíble en la historia. Hoy toda la capacidad que tenemos de poder hacer cosas es impresionante. Y esto solo se va a multiplicar. Pienso particularmente que la base
no cambia, que es decir, la disciplina, la constancia, el aprender permanentemente, el expandirte, el crecer, y esto no solamente como persona, sino como negocio, eso no va a cambiar. Esta base permanece. Y si probablemente escuchamos textos o lectura de hace 20, 30 años, 50 años, 100 años, te van a decir lo mismo. Eso no va a cambiar. Esa base de construcción no cambia. Hoy probablemente entender que llegó la inteligencia artificial, que sí es un factor que va a cambiar radicalmente todo, es cómo yo hoy empiezo a utilizarla, cómo hoy la empiezo a vivir, cómo la empiezo a entender, cómo funciona, qué hace, qué puede hacer para mí, qué información le pongo y qué información recibo, ¿verdad? Esa parte creo que va a cambiar radicalmente. Porque justamente, la velocidad con la que la tecnología también se está desarrollando, vamos a empezar a crear experiencias que antes no habíamos visto. Experiencias mucho más profundas, si se quiere, en toda la parte sensorial. Adicional a eso, lo que sí sabemos hoy es que como humanos necesitamos el contacto humano. Queremos estar junto a esta parte de nosotros. Nosotros nos reunimos en tribus, nos reunimos en culturas, conectamos como personas y eso no lo podemos desconectar. Pero si te acuerdas, en el 2020 decía, no, es que ahora ya nadie va a ir a comprar en una tienda. No, lo necesitamos y eso lo vemos como sociedad. Incluso cuando pensamos en las redes sociales, justamente tú te conectas con grupos afines a ti. Eso después lo podemos hablar, tiene mucho más que ver con nuestro cerebro primitivo que otra cosa de supervivencia, pero creo que ahí está un poco el futuro. El futuro va a estar en la personalización y en la profundidad que podemos llegar en temas sensoriales, tanto físico como digitales, y cómo justamente va a haber un momento donde ya no tienes el físico y el digital. Tienes un solo concepto que está funcionando para todo. Mil gracias. Mil gracias. Rafa, ¿algo que te gustaría aportar antes de concluir la entrevista? Estoy súper contento de estar aquí, de verdad, Juanjo, para poder hablar de temas que nos apasionan. Creo que es muy importante, otra vez, que la gente viva con pasión lo que hace y que se divierta. Hay que divertirse. Te agradezco mucho el tiempo. Estoy convencido que te voy a tener que buscar para una segunda entrevista pronto, porque hemos dejado algunos hilos ahí que si hubiéramos ido tirando no hubiéramos cargado la entrevista en tiempos, pero a mí me ha encantado. He aprendido mucho, estoy convencido que a la audiencia también le va a interesar. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Ahorita por LinkedIn, Rafael Arroyo Silva. Rafael Arroyo Silva, ya lo sabéis, en LinkedIn. Pues Rafa, de nuevo, muchísimas gracias. Te voy a buscar después de esta entrevista porque hay un montón de temas súper interesantes ahí de los que hablar con un buen vino. Exacto. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Una entrevista más. Como sabéis, nos podéis ver cada 2 semanas en Way to the Top. Cada entrevista la podéis encontrar tanto en Spotify como en YouTube. A mí me podéis encontrar en Juanjo Artero Oficial en todas las plataformas. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hasta la siguiente.